nada más con uno. Pues ya son 2:52. Empezamos, ¿no? Un poquito más. Tardamos un poquito. Mientras vamos a platicar sobre aspectos generales. Voy a desarrollar mi pequeño examen, ¿qué te parece? ¿Cómo? Y un examen para que lo vayan contestando en línea, más o menos. ¿Ya ahorita o lo que No, sigue? para la próxima semana. Pues hoy es Ah, jueves, mañana viernes. Más o menos como por el martes, ¿no? El martes estamos a las 3:40, perdón, y pues unas 5, 8 preguntas. ¿Cómo ves? mm. Pero eso, ¿cómo sería para recuperación o es obligatorio para todos? No, pues es complementario, más o menos, porque aquí a distancia nos marcan no una forma de evaluación, trabajos, tareas, reportes, proyecto integrador, todo el asunto. Y pues de alguna manera, ¿qué será? Como un recordatorio de los elementos básicos de los temas que hemos visto. ¿Cómo ves? Pues mira, ahí sí me dio una idea. Como de ahorita esto de las biomoléculas, de las cuatro ramas, ¿cómo ve dos preguntas de cada tema? Pues puede ser, sí. Por ejemplo, ¿qué elementos hay en las biomoléculas primarias? Ujú. Mencione dos o tres y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre ARN y ADN? ¿Te acuerdas? Hay una diferencia muy importante entre ADN y ARN. Básicamente hay muchas, pero hay una, cuando menos hay dos. Hay dos. Cuando un elemento sustituye a otro del ADN, y entonces ahí está la primera diferencia. La segunda diferencia es que ARN es una cadena abierta y ADN es una cadena cerrada, elíptica. Y entonces, ¿qué es lo que aglutina o cuáles son los elementos que unen a la cadena de ADN? Observa. Las aminas. ¿Eh? A la cadena de ADN, un elemento aquí, desoxirribosa en el ADN y en el ARN, la ribosa. Entonces, de ahí salen algunas ideas generales. ¿Cómo ves? Sí, está bien. Entonces, se los mando por medio del tutor y ya. Y si yo se los mando para que ustedes lo contesten, entonces les pondría unas 10 preguntas más o menos. Ustedes en casa lo investigan y luego lo mandan. ¿Qué te parece? En Perfecto. formato Word, en formato Word, para que ahí mismo le pongan la respuesta. ¿Cómo? En formato Word, la evaluación o las preguntas, el formulario, o ¿cómo se llama? Las preguntas en términos generales, y ustedes la contestan en el mismo formato y lo regresan. ¿Cómo ves? Mm, O lo pasan a su libreta no, y ya. mejor yo diría que a la libreta, profe. Yo diría mejor que en la libreta. ¿Seguro? Sí, Bueno, ya, sí. y así tendrán una oportunidad de copiarse entre ustedes. ¿A poco no? Se, Ay, se, no. se deja un día y se pide de respuesta al otro día a tal hora. Ah, entonces en ese caso mejor sí, como dice usted. En formato Word.
o en la libreta? Bien. Sí, pues en Word. Órale, Vale. va. ¿Ves que se han quejado algunos compañeros de que no vieron ciertos temas en química y demás que están Pero pues relacionados con esto? de que no hayan entrado, profe. Pues sí, Pues exacto. también, también a veces o no quieren o, pues, o por alguna razón están ocupados. Pero pues es horario de clase. Por ejemplo, ve Gustavo cómo le hace. Está trabajando y aún así entra a la clase. Entraba. Sí. ¿Ves que no ponía su cámara? Gustavo Cortina, ¿no? Cámara. ¿Tú dices de Sí, Gustavo Cortina? sí. Pero en una ocasión, estaba transmitiendo desde su camioneta Por eso le digo. y iba con su familia en la camioneta, pero aún así estaba en clase. Sí, entonces ahí se ve un poquito la disposición, ¿no? La, Sí. la parte de disposición. Por ejemplo, ahorita ya son 58, 2:58 y no hay alumnos. Bien, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué te parece? Preparé 3 informaciones de repaso con la finalidad de terminar con esta cosa, de donde tomé la información. Y vamos a leer algunos aspectos algo interesantes. Vamos a leer, me vas a ayudar entre tú y yo, y si van ingresando otras personas, pues que se anexen, ¿no? Más o menos. En la mañana, está yo mirando el récord de asistencia y hay algunos compañeros que nunca han ingresado. Por ejemplo, Magali González Hernández Saide, luego Alberto Jiménez Flores y otros nunca han ingresado. ¿Cómo le haremos para calificarlos? ¿Creen que les vamos a regalar la calificación o algo por el estilo? Si puedes, más o menos, y tienes comunicación con alguno de ellos, pues pregúntales, ¿no? Pues mire, yo ahorita nada más comunicación tengo con Gustavo y con Juan Carlos Sotero. Ah, muy bien. Sale. Perfecto. Bien. Vamos a poner la diapositiva. La primera se llama los bioelementos básicos. ¿Tomas alguna nota de ello? Sí, por favor. Los elementos básicos. Y nos vamos hasta arriba porque empieza con algo interesante. Yo normalmente busco algunas publicaciones y aquí dice los elementos básicos de la vida. Se denominan elementos biogénicos o bioelementos, aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos, atendiendo a su abundancia, no a su importancia, y se pueden agrupar en 3 categorías. Bioelementos primarios o principales: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bioelementos secundarios: azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, cloro y potasio. Los encontramos formando parte de todos los seres vivos y en una proporción del 4.5%. Por eso son secundarios, porque son menos abundantes que los primarios. Y otros llamados oligoelementos. Bien, ¿me ayudas con esta lectura de introducción? ¿Sí la ves, la de Sí. introducción? Por favor. A ver, dice introducción. Debemos tener en cuenta que el cuerpo humano es materia orgánica, por tanto a este le harán falta los mismos elementos de los que está compuesta la materia, que son mayormente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero también existen elementos que componen partes
esenciales de ciertas moléculas orgánicas como el azufre, que forma el radical del aminoácido, metionina o el fósforo que une las unidades del ADN. Además, existen una serie de elementos de los cuales se necesita muy poca cantidad de ellos, pero que no obstante, sin esa pequeña cantidad no podrá funcionar nuestro organismo, llamados oligoelementos. Bien, En el presente ensayo se enumera una pequeña lista. una pequeña lista. Pequeña lista de Ajá. los más claros y algunas de las funciones, así como su importancia para la vida. Bien, yo leo la siguiente. Bioelementos son los compuestos orgánicos que forman parte de los seres vivos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 4 elementos: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. 99%, que son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre. Se agrupan en 3 categorías: primarios, secundarios y oligoelementos. Vamos a leer algo relacionado con estos primarios. Léelo, por favor, tú. Dice, bioelementos primarios son los elementos mayoritarios de la materia viva, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Constituyen el 95% de la masa total y son indispensables para formar las biomoléculas. Son 4: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, CHON. Forman parte de la materia viva debido a sus propiedades fisioquímicas. Y de los elementos primarios nos acordamos con este, lo que está entre paréntesis, CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero fíjate que hay otro paréntesis arriba. Dice ahí, son los elementos mayoritarios de la materia viva. Pero aun cuando están mencionados, estos no son bioelementos primarios, son los bioelementos que forman parte de la materia prima: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Son los que más tarde vamos a poner en la parte esta de abajo. ¿Sí? Entonces, ahí están las ideas generales para el mapa mental, más o menos. Bien, me toca leer lo siguiente. Dice así: pero el metabolismo celular se adaptó a usar las moléculas de oxígeno como agente oxidante de los alimentos, abriendo así una nueva vía de obtención de energía mucho más eficiente que la anaeróbica. Es decir, observa que está hablando del oxígeno y hay elementos en el espacio, allá afuera, en algún planeta, en algún lugar, que hay células que no necesitan oxígeno. A esas células que no necesitan oxígeno se le llama anaeróbica. Y entonces, de ahí se supone, dicen las malas lenguas, que a través de los aerolitos, meteoritos y otras cosas que han llegado del espacio, han caído algunos organismos aquí a la Tierra, como las bacterias, virus y otros, que de alguna manera allá afuera en el espacio que no hay oxígeno, se mantuvieron a lo largo de algún tiempo vivos, pero al no depender del oxígeno, entonces, relativamente no, pues no murieron, ¿de acuerdo? Bien, a mí me gusta esa materia mucho. Vámonos a saltar un poquito. Observa antes de amonificación. ¿Lo quieres leer, por favor? Habla del nitrógeno y
o está mencionando nitrógeno. ¿Quieres leerlo, por favor? A ver, dice, amonificación. Gran parte del nitrógeno del suelo proviene de la descomposición de la materia orgánica. Estos compuestos suelen ser degradados a compuestos simples por los organismos que viven en el suelo, bacterias y hongos. Estos microorganismos utilizan las proteínas y aminoácidos para formar las proteínas que necesitan y liberar el exceso de nitrógeno como aminoácido NH3 o amino NH positivo 4. Ahí, pero no es aminoácido, es amoníaco. Ah, amoníaco. Y amonio. Bien, ahí nos quedamos un poquito. Del nitrógeno que está en nuestro cuerpo, eso, cuando nosotros o cuando todos los organismos vivos mueren, empiezan a romperse las moléculas y los elementos básicos empiezan a esparcirse. Y entonces los organismos muy pequeñísimos, empiezan a tomarlos porque no tienen otras formas de nutrición más complejas como la nuestra, y entonces de ahí toman los elementos para su alimentación y para su crecimiento o para que se mantengan vivos. Y esos elementos del nitrógeno, que son que es un proceso de amonificación, ¿sí? Entonces lo toman como forma de amoníaco o de amonio, ¿sale? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Ahí menciona asimilación. Una vez que el nitrato está dentro de la célula de la planta, se reduce de nuevo a amonio, es decir, de amoníaco se transforma en amonio. Este proceso se denomina asimilación y requiere energía. Los iones de amonio así formados se transfieren a compuestos que contienen carbono para producir aminoácidos y otras moléculas orgánicas nitrógenadas que la planta necesita. Hubo una tarea, ¿te acuerdas? En donde cómo se desarrolla y cómo crecen las plantas, ahí está la parte central de cómo se alimentan. Y a través del sol y a través de ciertas formas de su vida interna, de la savia no elaborada, que le llaman savia bruta, se transforma en savia elaborada a través de un proceso llamado fotosíntesis. Es decir, el sol interviene para transformar esos elementos y darles vida. Por eso las plantas dentro de la casa, algunas se echan a perder o no pueden desarrollarse porque necesitan el sol para su vida en términos generales. ¿Cómo ves esto, Elena? ¿Está interesante? Algo. Pues sí, está interesante. ¿Por qué está interesante en este periodo de pandemia? ¿Por qué crees que esté interesante en este periodo de pandemia? ¿No ves la...? Ajá, te oigo. Bienvenido, Miguel Montes, número 2. Diga. Porque esto de la pandemia ya es a nivel global y porque pues más o menos es un tema muy grave que se debe de tratar y dar a convencer a la gente de medidas de prevención. Bien, sí, exacto. Y además, porque mucha gente dice que no cree que haya virus o haya esas cosas. No sé si tú estés más o menos o te guste investigar un poquito, pero con esta cuestión
derretimiento del hielo en los polos, están mencionando, y apenas ayer lo estuve viendo, están mencionando que por el descongelamiento hay unos elementos que están atrapados allá en el fondo que al derretirse o al calentarse el agua se van a liberar y también van a liberar algunos virus, bacterias y otros elementos que tienen ahí miles o millones de años. Y entonces, cuando esto suceda, la humanidad no va a estar preparada para hacerle frente a eso, porque quién sabe de qué tipo sean los virus, bacterias, que están ahí atrapados entre las capas de hielo o en el sedimento, lodo, congelado de esos tiempos, de los tiempos de hace 60, 80 o 200 o 500 millones de años. Y entonces se van a liberar y nos van a llegar a los humanos. Y ayer en particular estaba yo viendo un reportaje de un virus que ya detectaron, el HN5, como el COVID, un tipo de, ¿cómo se llama? De virus igualito al del COVID, igualito al que produjo la influenza humana, H1N1, algo así, H1N1, y este es el AH5N1. Y entonces dicen que este nuevo virus o que ya detectaron, hasta ahorita solamente es transferible entre aves. Y cuando sea transferible a humanos y luego entre humanos, ese virus tendrá una mortandad de alrededor del 60%. El COVID-19 tiene una mortandad no muy alta, no supera ni el 10%. Y entonces, el que viene en camino tendrá una mortandad de alrededor del 60%. Y por eso es importante, a mí me parece importante saber de estos temas de la biología en este tiempo de pandemia, porque se van a desatar otros virus y bacterias que ya están ahí pendientes, que ya están ahí presentes en alguna parte del mundo, en los polos, y que quedaron atrapados entre el hielo, pero el hielo milenario. Por ejemplo, en el polo norte, perdón, en el polo sur, que es una islota grandota, una súper, como del tamaño de Australia o un poco menos, que las capas de hielo en algunas partes llegan a medir hasta 3 kilómetros de altura. Las capas de hielo, imagínense, de hielo ahí. Y entonces, ¿cuánto material orgánico está guardado ahí? Que, pues por eso es que hay muchas estaciones científicas de todos los países más avanzados ahí en el Polo Sur. ¿Qué opinas, Miguel Montes? Sobre los polos. Ajá. Pues bueno, yo también escuché, bueno, había una noticia que los científicos, no sé quiénes, se van a encargar de hacer que no se derritan los hielos, que van a poner como un químico o algo así, para que no se derritan esos glaciares gigantes. Lo han estado tratando de hacer, pero se están derritiendo por abajo. ¿Por qué? Porque el agua de los mares está a una temperatura, la que todavía no se ha congelado, y entonces están interactuando a una temperatura mayor. Por decirlo así, imagínate, en el medio ambiente
hay temperaturas de 40 bajo cero. El hielo se congela a 4 grados bajo cero, o el agua, se puede decir, se congela el agua dulce, más o menos a 4, entre 4 y 0 grados. El agua salada tiene una, ¿cómo se puede decir? Un nivel de congelamiento un poco diferente. Por lo tanto, entre el agua dulce y el agua salada, esa es la que está interactuando, pero por abajo se están derritiendo los glaciares. Y entonces, están midiendo la velocidad de derretamiento, de cómo se está derritiendo el hielo, que es agua dulce, que es una reserva grandísima. Y entonces, imagínate, la densidad de agua salada comparada con la del dulce, pues es muy grande, no es muy comparable, porque todos los océanos son agua salada. Pero el agua de los polos es dulce, el hielo es agua dulce relativamente. Entonces hay una densidad diferente. Todo eso se estudia en química, pero bueno, pues no hubo oportunidad de estudiarlo entre las materias de física, química y biología. Entonces, si se estudiaran los aspectos que nosotros queremos estudiar desde las tres perspectivas, física, química y biología, tendríamos mejores ideas de lo que sucede, ¿no? Con la vida, con lo que nos espera y lo que viene en el futuro. Bien, entonces vamos a hacer un repaso para los que entraron tarde de los bioelementos primarios, secundarios. En los bioelementos primarios se dice que hay 4: hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Por eso se reconocen como CHON. En los secundarios vamos a ver cuáles son. En términos generales, los secundarios son 7: azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Y la pregunta sería, ¿por qué son bioelementos secundarios estos? Y entonces, hay una respuesta muy importante ahí. Luego, se lee cada participación de los elementos secundarios y luego hay unos elementos que le llaman oligoelementos y estos están presentes en los organismos en forma vestigial. Observen esa palabra. Los oligoelementos están presentes en los organismos en forma vestigial, pero que son indispensables para el desarrollo armónico del organismo. Son 14 estos oligoelementos y constituyen el 0.5%: hierro, magnesio, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. De esos nunca hablamos en las clases normales, nunca hablamos. ¿Sale? Bien. Ahora vamos a ver esta cuestión. ¿Cambió la pantalla? ¿Cambió la pantalla? ¿Sí se ve esta parte? Clasificación de las moléculas orgánicas. No cambió. Sí se ve. Sí se ve. Bien. Entonces, vámonos rápido. Dice, si las biomoléculas orgánicas forman 4 grupos: glúcidos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Pero hay un quinto elemento ahí. Bien, le hemos puesto mucha atención a los ácidos nucleicos. Observen que tenemos ahí a la derecha una representación, porque no es una molécula, es una representación de una molécula de ADN, la cual dice ahí que lleva la información clave para la herencia. Es una doble cadena, no paralela, etc. Y ahí aparecen 2 o 3 preguntas.
Y entonces menciona, existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN, que se diferencian. Entre ellos hay diferencias. Por el glúcido pentosa, que contiene la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN. Se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina y timina en el ADN. En el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, ahí hay una pregunta, escriban una pregunta. ¿Qué elemento hace que haya diferencia entre ARN y ADN? ¿Qué elemento es el que hace diferencia o genera la diferencia entre el ADN y el ARN? ¿Sale? Y otra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta, Miguel Montes, que tú harías considerando esto? En la otra pregunta. O tú, Johan Guevara. Hoy tenemos solo 3 participantes y me gustaría que participara también Daniel. Ya se fue. Daniel ya se fue. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿a qué elemento el uracilo sustituye? ¿A qué elemento uracilo sustituye que lo hace ser diferente? ¿Qué hace ser diferente el ADN del ARN? ¿A qué elemento sustituye el uracilo que hace diferente o que genera la diferencia entre ADN y ARN? Luego otra pregunta, Miguel Montes. ¿Cuál sería la diferencia estructural? Escríbanlo, por favor. Escríbanlo. ¿Cuál sería la diferencia estructural entre ARN y ADN? Una clase para 2 alumnos ahorita, porque Daniel se fue. Andamos apurados, profe. ¿Fuerte? Es que andamos apurados. Todos, yo también. Yo también. Bien. Y entonces, pues ahí se ve y ahí está. Observen, adenina en el ADN y en el ARN, guanina en los dos, citosina en los dos, y entonces la timina ya no aparece en el ARN. Timina ya no aparece en el ARN. ¿Y la diferencia estructural cuál es, Guevara? Entre ADN y ARN. ¿Cuál sería la diferencia estructural? ¿Fuerte? La cadena, ¿cómo es? ¿Qué? Que del ADN es en forma pues espiral y que del ARN es recta. Bueno, entonces se diría que ARN está formada por una cadena lineal. ¿Sale? Y ARN está formada por 2 elementos semiparalelos en cadena cerrada helicoidal. Cadena cerrada helicoidal. ¿Sale? La otra es lineal y otra es helicoidal. Bien. Vamos a ver el tercero que preparé. La materia viva está formada por compuestos llamados biomoléculas. Existen 2 tipos, orgánicas e inorgánicas. Y ahí menciona algo, léalo, por favor, Miguel Montes.
En el examen encontrarás algunas preguntas relacionadas con este tema, así que revisa este blog para aprender más. Pero ¿cuál examen, de cuál examen habla? Vámonos hasta el fondo, hasta abajo, y te regalamos la guía de Estudio Express para que logres tu objetivo, entrar a las mejores universidades de México. Para entrar a las mejores universidades de México. Entonces, hay preguntas sobre estos temas para ingresar a la universidad. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor son preguntas generales. Y entonces, nos vamos apurando, ¿no? Porque ya 3:27. ¿Qué son las biomoléculas? Observen, mencionan 1, 2, 3, 4, 5 carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN y ARN. Bien, entonces ya casi vamos a llegar a lo que quería yo mostrar a todos los jóvenes, a todos los compañeros. Y entonces, esos son los 4 elementos o 4 ramificaciones importantes. Dice, primero que nada, una molécula, ¿qué? Johann Guevara, primero que nada, una molécula Es un conjunto de átomos que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, las cuales conocemos como enlaces. Pueden ser átomos del mismo elemento o diferentes. Los átomos que constituyen las moléculas son conocidos como bioelementos y los podemos clasificar en primarios y secundarios. ya. Y entonces, primarios y secundarios. Y entonces, eso ya lo leímos en las otras. Y entonces menciona este detalle, observa, dice, ahora que ya sabemos qué son las biomoléculas y cómo están formadas, pasemos a conocer los tipos de moléculas orgánicos más importantes. Y entonces ahí carbohidratos o glúcidos. Y ahí aparece otra pregunta. Y ahí aparece otra pregunta en lo que acabo de leer. ¿De qué otra manera se conocen los glúcidos? Luego, lípidos o grasas. Y ayer mencionamos, o antier mencionamos, algo de nuestro cabello, comparado con algo de las aves. ¿De acuerdo? ¿Se acuerda? Y luego las proteínas que están en el núcleo de las células y que son más o menos, tienen 2 funciones. Estas están formadas por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. También pueden contener fósforo y azufre. Dice, se integran por una serie de componentes llamados aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos hay en las proteínas? Hasta 20, los cuales están unidos entre sí a través de un enlace peptídico, un tipo de enlace químico. Las proteínas se clasifican de acuerdo a la complejidad de su estructura química, dando como resultado 4 estructuras básicas. Sale. Las funciones de las proteínas son diversas. Las más importantes para los seres vivos son formar diferentes estructuras en el cuerpo humano, generar movimiento en los músculos, acelerar o retardar reacciones químicas y la más importante, mantener la comunicación de algunos elementos en el cerebro. Ácidos nucleicos. ¿Sale? Es otra clasificación y ahí termina. Los ácidos nucleicos son 2, los que forman parte del ARN y los del ADN. ¿Sale? Entonces, para Miguel Montes, observa lo que tenemos ahí, que es el mapa mental del que yo hablo, y entonces empezamos con primarios, secundarios, y nos vamos alejando para ver cuáles son los elementos que hay en cada una de las ramas. Y yo les pedí que solamente formaran 4 ramas
en las biomoléculas. ¿Se acuerdan? Y entonces ahí más o menos es una idea general de un mapa mental. Y tiene el encabezado, mapa mental de las biomoléculas. Carlos Reyes está entrando cuando ya nos vamos. Pero bueno, admitámoslo. Carlos Reyes, ¿qué? ¿Cuál es el apellido de Carlos Reyes? Joven Carlos Reyes, ¿no eres de este grupo o sí? No es del grupo, profe. No, no es del grupo. Hola, señor Carlos Reyes. ¿Puede usted abrir su cámara, por favor? ¿O es una visita exterior? Bueno, pues vamos a dejarlo mientras no intervenga incómodamente. Sale. Entonces, estamos hablando del mapa mental para representar a las biomoléculas y cada una de las ramas va abriendo hacia uno de los elementos que conforman cada uno de los. Ahí menciona, observen aquí, inorgánicos. ¿Por qué será inorgánico? ¿Por qué será inorgánico, Miguel Montes, un elemento de las biomoléculas? Y esa es una pregunta súper sencillita de contestar. ¿Por qué será inorgánico? Respuesta, porque no contiene carbón. Porque no contiene carbón. Acuérdense que el carbón es un elemento muy importante en la formación de... Voy a hacer el dibujo. Cuando hablamos de algunas estructuras de carbón, hemos mencionado estructuras hexagonales en donde en cada parte hay un carbón, ¿sí? Por ejemplo, las que forman elementos en hexágono, en triángulo, en cuadrado, en pentágono, más o menos, ¿sí? Y entonces, o estructuras de carbón así lineales, como esta, más o menos, y entonces todas estas se pueden decir que son orgánicas y las otras inorgánicas porque no contienen carbón. ¿De acuerdo? Entonces, 3:35, ya estamos casi excediéndonos en el tiempo, más o menos. Pues, ¿qué podemos decir? ¿Alguna observación que me expresen, compañeritos? ¿Cómo es la clase? ¿No les gusta? ¿Si les gusta? ¿Les aburre? ¿Cómo es la clase? Primero Miguel. A ver, Miguel Montes está pendiente y ya nomás tenemos poquito tiempo. ¿Cómo es la clase para usted? Pues su clase sí está bien, pero luego a veces me confundo con eso de los objetivos y todo. Bueno, de que luego en unas, ¿cómo diría? Explicaciones me confundo yo. Pero ¿eso qué quiere decir también? Que no preguntas, no investigas y que además pues te quedas con la duda, ¿no? ¿Tú qué opinas, Guevara? ¿Qué? ¿De la clase? ¿De cómo es? Ajá. Galilea Velázquez. No miento cuando digo que a veces sí me medio aburro, pero también me interesa ese tipo de cosas, como por ejemplo de los temas que más me gustaban, pues eran de las plantas, de cómo eran así.
Pero sí, hay una que otra vez que sí, que sí pienso, no, pues me aburre esto. Pero pues sé que de todas formas me va a ayudar. Muy bien. Galilea Velázquez, ¿de qué otro apellido es? No la encuentro. ¿No es de este grupo o sí es de este grupo? Galilea Velázquez es de otro grupo. Ah, sí, es de otro grupo. Niña, Galilea, es usted de la próxima clase. Ya estamos por terminar. ¿Sale? Bien. Pues ya, con esto, vámonos porque ya se fue la clase. Johan Guevara, 3 participantes. Y bueno, pues nos vemos jóvenes. Nos vemos jóvenes. Ay, profe. Adiós, profe. Gracias por su atención. Gracias. Vámonos porque ya nos excedimos y hasta están entrando a la próxima clase.